Buenas noches, queridos amigos. Hoy vamos a leer el primer capítulo o el primer discurso del libro de Sri Sri Anandamurti que se titula Namah Shivaya Shantaya. Quiere decir salutaciones a Shiva, el tranquilo, el que está siempre en paz. A eso se refiere tranquilo, en paz, calmo, ¿ok? El capítulo 1 es una introducción a Shiva. Bueno, cuando hemos hablado sobre Tantra, que hay varios videitos de Tantra, siempre hablamos de Shiva, que es el padre, el propagador del Tantra, el que sistematizó el Tantra. Antes de él existía Tantra en una forma muy desordenada, se adoraban ídolos y todo ese tipo de prácticas. Y cuando Shiva vino, él dio, digamos, un sistema adecuado para la autorrealización. También se preocupó por el sistema social de aquella época. Estamos hablando de hace más de 7000 años. Muy bien, vamos a leer un poquito. Dice así, una introducción a Shiva. Dice Anandamurti, que es el que ha compuesto este libro, que ha, digamos así, ha discursado sobre este libro y se han creado el libro. Dice, cuando hablé respecto a Krishna, dije que su vida podía dividirse en dos partes principales. La primera era Braja Gopala y la segunda era Parthasarati. También mencioné en ese contexto que Parthasarati no era tan fácilmente accesible como Braja Gopala. Además, indiqué que aunque Krishna provocó el Mahabharata, la Gran India, ciertamente este no abarcó su vida entera. Krishna existe sin el Mahabharata, pero el Mahabharata no existe sin Krishna. Ok, es necesario una explicación aquí. Hay otro libro de Anandamurti que se llama Namami Krishna Sundaram. Salutaciones a Krishna el Hermoso, se titula, y habla de las dos etapas de Krishna. Digamos, la primera hasta su adolescencia, más o menos 15, 16 años, desde su nacimiento vivió en Brindavan junto a sus padres adoptivos. Y luego, en su segunda etapa, bueno, en esa etapa se lo denominaba Braja Krishna. Braja quiere decir que siempre da alegría y felicidad a los demás, que era la etapa de su niñez y de su adolescencia, ¿no? Bailaban, cantaban, jugaban, esa era la vida de Krishna con los pastorcitos de Brindavan. En la segunda etapa, Parthasarati, que Parthasarati quiere decir, Sarati es el carretero, el carruaje, y Partha es el nombre que se le había dado a Krishna, o sea, Krishna era el auriga, era el que conducía el carro de Partha. ¿Quién era Partha? Partha era el hijo de Prita, digamos así. Se la llamaba a la madre de Arjuna, se la llamaba Prita porque era de un reinado y ella era la princesa. Eran todos, en realidad eran todos de la familia. Kunti era la madre de Arjuna. Kunti era la madre de Arjuna. Por eso entonces el relato del libro de Krishna tiene dos partes, Braja Krishna Braja Gopala y Krishna Parthasarati. Cuando Krishna asume el rol del auriga que conduce a Arjuna,
en la guerra del Mahabharata, ¿ok? Bueno, es una historia muy larga, pero es muy hermosa y podemos decir más. Ya hemos dicho en otras ocasiones, también en otros vídeos aquí, cuando hemos hablado de Krishna. Dice, claro, decía que la primer parte de la vida de Krishna, como Braja Gopala, era muy fácil acercarse a él, jugar, disfrutar, danzar, comer juntos. Ahora, cuando él ya es Parthasarathi, Krishna asume el rol de rey porque, digamos, su tío le había usurpado el reino a su propio padre, al padre de Kamsa, y bueno, y Krishna viene y pone orden, y hay una lucha, y Kamsa muere. Entonces, Parthasarathi significa que él era el auriga de Arjuna que conduce el carro durante la guerra. Y como dice acá, realmente fue Krishna quien provocó el Mahabharata porque había una gran injusticia. Había, digamos, dos familias, los Kauravas, que eran los hijos del rey ciego, y los Pándavas, los hijos de Pandu, y Arjuna era el hijo del medio. Eran 5 hermanos. Muy bien, entonces ya cuando él es rey y cuando está dirigiendo la guerra del Mahabharata, no era tan fácil acercarse a Krishna, estaba siempre muy ocupado y dirigiendo todos esos temas legales y la lucha de la guerra misma, ¿no? Muy bueno, entonces Mahabharata quiere decir la Gran India. Muy bien, entonces este rol del Mahabharata no abarcó la vida completa de Krishna, porque Krishna existe sin el Mahabharata, pero el Mahabharata no puede existir sin Krishna. Él tiene el rol principal. Y muchos de ustedes habrán oído hablar del Bhagavad Gita. ¿Cómo se compuso el Bhagavad Gita, el canto del Señor? En el momento de la guerra, cuando están los familiares frente a frente al punto de comenzar la batalla, Arjuna ve que del lado de los enemigos están todos sus familiares, tíos, abuelos, etcétera, primos, y entonces él desfallece de fuerza moral para salir a luchar. Y allí empieza el diálogo entre Krishna y Arjuna. Antes, digamos que son 18 capítulos del Gita, les recomiendo que los lean porque son muy hermosos, muy reveladores, que hablan sobre los diferentes tipos, el yoga de la acción, el yoga de la renuncia, el yoga del conocimiento, hablan de la conciencia cósmica, etcétera. Entonces Krishna revela su divinidad allí a Arjuna, y Arjuna, después de esa revelación tan maravillosa, toma coraje para luchar y vencer y vencer. ¿Okay? Con la ayuda de Krishna, que era su auriga y lo dirigía espiritual, mental y físicamente. Muy bien. Entonces, dice aquí Sri Ashanandamurti que la vida de Shiva no puede dividirse como en el caso de Krishna. ¿Ok? No se pueden dividir en dos etapas, en Braja Gopal y en Parthasarathi. Dice, en lo que respecta a Shiva debemos decir que su vida no puede dividirse de este modo en dos partes. Desde el comienzo fue una entidad omnipresente. Si en la sociedad humana subdesarrollada y sencilla de aquellos días surgía alguna necesidad, Shiva estaba allí para ayudar cuando aparecía algún problema complicado. Shiva estaba allí para resolverlo. Por lo tanto, no podemos dividir su vida y su personalidad en fragmentos para analizarlas, ni tampoco podemos escribir la historia de aquellos días de ese modo.
Al mismo tiempo me siento obligado a declarar que, teniendo en cuenta su incomparable rol en cimentar la cultura y la civilización humana, la cultura y la civilización no pueden subsistir sin él. O sea, que Shiva, que existió hace más de 7.000 años, trajo un gran conocimiento a la civilización humana y también, digamos, cultural, musical. Él creó muchas diferentes cosas, como le dio a la sociedad una estructura. En aquella época los hombres y las mujeres no se casaban, tenían hijos y no se sabía muchas veces quién era el padre. Entonces él instituyó lo que es la responsabilidad social, lo que digamos un contrato, como quiere decir, queréis vivir juntos, muy bien, tienen que casarse, tienen que mantener una relación familiar, de unión, etcétera, etcétera. Sin embargo, Shiva puede perdurar perfectamente brillando en su propia gloria, al margen de la cultura y la civilización humana. Así que para escribir la historia en el verdadero sentido del término, por el bien de la sociedad humana del presente y la del futuro lejano, también no se puede prescindir de Shiva. Son grandes personalidades que han influenciado no solo la sociedad, sino la vida espiritual. ¿Okay? Porque Shiva creó muchísimas técnicas de tantra, danza, posturas de yoga, medicina, medicina también, he dicho ya, música, cultura, arquitectura, desarrolló todas las diferentes ramas que hacen importante y civilizada a una sociedad. Analicemos en primer lugar el significado del término Shiva. Al tratar de encontrar el significado de la palabra Shiva, debemos saber si el idioma sánscrito se utilizaba o no en aquellos días. Algunos dicen que el sánscrito fue importado a India desde Asia Central, pero esto no parece ser correcto. Por el contrario, es más razonable decir que una lengua casi idéntica era de uso corriente en aquellos días, desde Asia Central y Europa Oriental hasta el sudeste de Asia. La rama de esa lengua que se popularizó en la región del sudeste de Asia era el sánscrito, mientras que la lengua que se hablaba en las zonas del noreste era la védica. O sea que ambas lenguas tenían una similitud. No es que los Vedas trajeron a India el sánscrito, sino que ya ahí existía el sánscrito y tienen raíces similares. Los arios emigraron a India desde el exterior, sin duda, pero la influencia aria no era tan perceptible en el sudeste como en el noroeste de India. La lengua védica llegó a India con los arios, pero el sánscrito era una lengua oriunda de India, no vino de afuera. He explicado claramente este hecho en mi libro recientemente publicado de RAR. No es posible determinar la antigüedad exacta de la lengua védica, porque el único libro que está disponible en ese idioma es el antiguo Rig Veda. Y el Rig Veda no existía en forma escrita en aquellos días. La gente de esa época no sabía ni leer ni escribir, no conocían ningún alfabeto, no estaban familiarizados con las letras A, K, K, etcétera, del alfabeto. Entonces, no es posible determinar la antigüedad exacta de la lengua védica. El único libro que existe más antiguo es el Rig Veda y no era escrito, sino que la gente
pasaba ese conocimiento de generación en generación a través de lo que memorizaban. Entonces, imagínense cuánto se puede recordar y a través de los siglos, cuánto realmente ha permanecido. El alfabeto, la escritura Brahmi, la escritura Kharoshthi y las escrituras posteriores nacidas de ellas se inventó durante los últimos 5.000 a 7.000 años. Las escrituras Sarada, Narada y Kufila eran variantes de la antigua escritura Brahmi y la escritura Sriharsha es una variable de la escritura Kufila. La escritura en la que se escribe el bengalí moderno es la Sriharsha. La composición del Rig Veda comenzó hace unos 15.000 años. Las escrituras eran totalmente desconocidas en aquellos días. No era incorrecto decir que aunque la raza humana vino a la Tierra hace casi 1.000.000 de años, la civilización comenzó hace solo 15.000 años. Esto demuestra que la civilización y la cultura humana no son muy antiguas en relación con la antigüedad de la raza humana. No debemos menospreciar la civilización por ser tan reciente, pero tampoco podemos venerarla como demasiado antiguas. En los días de Shiva, los arios comenzaron a entrar en India desde el noroeste. Muchos de ellos ya habían llegado y un gran número estaba en camino, y otros se encontraban aún haciendo preparativos para venir. El idioma védico de los arios que ya habían llegado a India había ejercido una amplia influencia en los dialectos hablados por la población indígena de India, como por ejemplo los Kash, los Escitas, los Euchi, los Kushan del sur, etc. Obviamente, el sánscrito, la lengua común de los indígenas de la India de aquella época, no estaba fuera de la órbita de influencia del lenguaje védico, pero esa influencia no era unilateral. Es decir, que la lengua védica también se vio influenciada por la lengua sánscrita. El Tantra se originó en India y Shiva fue quien lo sistematizó. Por supuesto que el Tantra de las escuelas Kashmiri y Gaudiya existía antes de Shiva, pero de una forma burda y dispersa. Así que naturalmente hay que admitir que Shiva nació y se educó en un ambiente de Tantra, aunque no era el Tantra clásico. O sea, aquí dice el autor de este libro, Shri Shivananda Murti, que el Tantra ya existía antes de Shiva. Estaban las escuelas Kashmiri y Gaudiya, pero existía en una forma burda y dispersa. Así que naturalmente hay que admitir que Shiva nació y se educó en un ambiente de Tantra, aunque no era el Tantra clásico. Shiva estaba bien familiarizado con la lengua y las religiones y la religión védicas. Tanto en los Vedas como en los tratados tántricos nos encontramos con referencias a Shiva, pero no en los textos muy antiguos, porque no era posible poner obras por escrito en tiempos muy antiguos debido a que se desconocía el alfabeto. De este modo, se perdió mucho material. Los textos tántricos solían aconsejar a las personas, deben hacer esto, no deben hacer aquello, deben escuchar y aprender estas lecciones de sus maestros y así sucesivamente, porque en aquellos días era imposible escribir libros, ya que aún no se había inventado la escritura. Los Vedas también aconsejaban a la gente del mismo modo, escuchen y aprendan de los maestros. Por eso a los Vedas se les llama Shruti en sánscrito. Shruti significa oído, así que lo que se aprende escuchando se llama Shruti.
Y así es como pasaban los Vedas de generación en generación. ¿Cómo obtuvieron realización estas personas? Al principio se alejaban en los bosques, montañas, en las cavernas y meditaban, se concentraban, estaban en silencio y así fueron realizando, tenían diferentes realizaciones y cada persona que tenía su realización componía un Veda, componía un verso que es conocimiento y de esta manera había gente que los memorizaba y entonces los pasaban de generación en generación. Igual que a los tantras, no había escritura en aquella época. En el caso del tantra no había escritura, pero Shiva tampoco intentó escribirla porque no quería que las enseñanzas místicas secretas pasaran de mano en mano sin tener un valor espiritual, moral y serio para no juzgar con, digamos así, con estas técnicas y estas enseñanzas. El período de Shiva fue un período muy agitado en India. Por una parte estaban los arios, los extranjeros, y por otro estaban los indígenas con su religión y su cultura oriental orientada hacia el Tantra. En este ambiente predominantemente conflictivo nació Shiva. Ahora bien, ¿cuál es el significado que se deriva de Shiva? De los textos existentes sobre el Tantra y los Vedas y de otras fuentes escritas y no escritas, obtenemos tres significados del término Shiva. El primero y el más importante de los significados de Shiva es bienestar. Conociendo a Shiva, que no tiene ni principio ni fin, que es el creador de este vasto universo, esta entidad singular multiforme que abarca el universo entero, se obtiene la paz eterna. Quiere decir, en realidad, aquí Shiva significa bienestar. Shiva Mastu significa lo mismo que Kalyana Mastu, bendito seas. Quiere decir, Kalyana Mastu Sundaram representa a Shiva personificado, el verdadero espíritu de bienaventuranza. La filosofía tántrica define a Shiva de varias maneras. La conciencia cósmica, infinita, sin principio, sin fin, más allá de la creación, dentro de la creación, el núcleo del universo, aquella conciencia que permea lo animado y lo inanimado y que también se presentó en forma humana para traer una filosofía de vida diferente, una filosofía que marque el camino de regreso hacia el ser cósmico. La gente dice que él sirve a las personas haciéndoles el bien a través de 5 caras. Se lo describe como proveedor de 5 caras, poseedor de 5 caras. 2 en la izquierda, una se llama Vimadeva, la segunda se llama Kalagnir, 2 en la derecha, Dakshineshvar e Ishvara. Ishvana e Ishana y una en el medio. Kalyana Sundaram, el controlador supremo que controla todos los deseos de actuar en los seres humanos. Se denomina Dakshineshvar a la cara de la extrema derecha de Shiva porque muestra su amor y Dakshina, compasión a los seres creados. Ese es el rol especial asignado a Dakshineshvar. Ishana, la cara próxima a la derecha, es responsable de controlar a todos los jivas, a todos los seres humanos, con meticuloso cuidado. Y Kalyana Sundaram, la cara en el centro,
desempeña el rol de controlador a todas las caras de Shiva, digamos así que cada una de las caras de Shiva representa una de las características cósmicas. Ahora la pregunta es, ¿por qué se ha asignado ese papel Kalyana Sundaram? Su único propósito es promover el mayor bienestar a todos los seres vivientes. Él no tiene otra finalidad. O sea, la finalidad del Supremo es esparcir amor y guiar a toda la humanidad. Por eso es que hay un solo Dios, no hay muchos dioses. No se puede creer en muchos dioses, sino que hay uno solo, el creador del universo. Además, Shiva tiene dos caras en el lado izquierdo. Vilmadeva en la extrema izquierda y Kalagni a continuación de la izquierda. Vamadeva es terrible, dice, es terrible. Rudra Tirudha, Rudra Tirudha. ¿Qué significa Rudra Tirudha? Significa que alguien que enseña a los demás haciéndoles derramar lágrimas, pero el propósito subyacente es enseñar a las personas, no dañarlas. La otra cara, Kalani, también somete a las personas a una tortura intensa, pero también el objetivo principal es enseñarles, promover su bienestar. Entonces, aquí también la cara central, Kalyana Sundaram, controla los dos roles de Bhimadeva y Kalani. O sea, que hay 5 rostros. Los de la derecha son muy benevolentes. El del medio es emanar amor y bendiciones. Las dos de la izquierda no son malas, simplemente son las que corrigen, las que ayudan a las personas a enderezarse de su mal comportamiento, por ejemplo. Él es Sundaram, hermoso, porque promueve bienestar, por lo tanto, Kalyana Sundaram. Él es terrible, porque al mismo tiempo maravillosamente calmo y tranquilo, porque al mismo tiempo es maravillosamente calmo y tranquilo. Así todo detrás de su tranquilidad y terror existe Kalyana Sundaram Bhava, el flujo mental que bendice y que es dulce y sereno. Es tierno, es sereno, es severo y es tierno al mismo tiempo. Es tierno, por eso la gente lo ama de manera natural. A pesar de ser severo, las personas lo adoran porque bajo su severidad aparente hay ternura. De ese modo, el rol de Shiva es fundamentalmente el de un promotor de bienestar. Así que el primer significado del término Shiva es bienestar. El segundo significado del término Shiva es cognición en su estado cenital, el nivel superior del principio cognitivo, el proceso supremo sin atributos, la entidad suprema sin atributos, no manifestada, que está más allá de toda esclavitud existencial. Más adelante desarrollaré estos significados adecuadamente. O sea, aquí el autor se refiere, digamos, a los diferentes atributos, manifestaciones de Shiva. El tercer significado es Sadashiva, que nació en este planeta Tierra hace casi 7.000 años y que con su sagrado nacimiento bendijo todas y cada una de las partículas de polvo de esta tierra y utilizó su vida entera con el único propósito de fomentar la misión del bienestar universal. Recuerden, no he dicho del bienestar humano, porque en nuestro universo no solo hay seres humanos, también hay pájaros y animales, árboles y plantas. Shiva pertenece a todos y se entregó a todos los seres vivientes. Por consiguiente, las personas lo llamaban Sadashiva,
Sada significa siempre y Shiva, como he dicho anteriormente, quiere decir bienestar. Así que Sada Shiva significa aquel cuyo único voto de existencia es promover el bienestar general de todos los seres vivientes. Poco a poco les hablaré sobre esta extraordinaria personalidad. Espero que disfruten profundamente los discursos sobre este gran hombre, esta gran personalidad. O sea, Shiva no vino solamente para el bienestar de los seres humanos. En este planeta Tierra hay seres, digamos, hay animales, hay plantas, hay seres animados y otros inanimados, y hay seres humanos. Entonces, Él vino para el bienestar de todos. Eso es equivalente a la palabra neohumanismo, verdadero humanismo. El amor a todo el universo, el amor a todas las razas, el amor a todas las expresiones. Dígame dónde encontramos este sentimiento tan universal. Ananda Murti también escribió un libro sobre neohumanismo, el verdadero humanismo, la liberación del intelecto, no para pensar y repetir lo que otros dicen, sino para sentir y realizar ese estado de humanidad al que todos debemos adherirnos y por el que todos debemos vivir y luchar. Entonces dice así, ahora queda el interrogante, solo los seres humanos aspiran, solo los seres humanos aspiran al toque reconfortante de luz en la noche de cegadora oscuridad. No, todos los desean. Es decir, no solo los seres humanos, sino que todos lo desean. Buscan resurgir del olvido, de la oscuridad existencial al calor de la vida para finalmente experimentar el cumplimiento de los anhelos de sus vidas. Hasta hoy, los seres humanos no han hecho una valoración adecuada de esta gran personalidad, el Mahasambhuti, que dio a las personas la primera oportunidad de experimentar la dulce felicidad de la realización de todos sus anhelos. Nadie lo ha profundizado hasta ahora. O sea que hasta hoy los seres humanos no han hecho una valoración adecuada de esta gran personalidad, el Mahasambhuti, que dio a las personas la primera oportunidad de experimentar la dulce felicidad de la realización de todos sus anhelos. Nadie lo ha profundizado hasta ahora. Mahasambhuti es, como dije antes, Shiva lo abarca todo. Era un ser humano, al mismo tiempo era el controlador del universo, viene del infinito y se expresa a través de Mahasambhuti. ¿Qué quiere decir Mahasambhuti? Quiere decir la especial manifestación de la conciencia suprema. Ahora queda el interrogante. ¿Solo los seres humanos aspiran al toque reconfortante de luz en la noche de cegadora oscuridad? No, todos lo desean. Buscan resurgir del olvido de la oscuridad existencial al calor de la vida para finalmente experimentar el cumplimiento de los anhelos de sus vidas. Hasta hoy los seres humanos no han hecho una valoración adecuada de esta gran personalidad, el Mahasambhuti, que dio a las personas la primera oportunidad de experimentar la dulce felicidad de la realización de todos sus anhelos. Nadie lo ha profundizado hasta ahora. A veces uno vive como un autómata. Se despierta, va a trabajar, vuelve, estudia, eso, come, se acuesta a dormir o lee un libro, pero no tenemos la conciencia de cuál es nuestro rol en la vida, para qué hemos nacido, cuál es la oportunidad de la autorrealización, de conocer nuestro ser.
¿Quién piensa en ello todos los días? Muy poca gente. No digo que no existan, pero muy poca gente. Y muchos viven en la oscuridad de la ignorancia espiritual. Y no nos damos cuenta que Shiva fue el primero en promover este camino. ¿Por qué las personas fracasaron en hacer esta valoración? Es actualmente irrelevante. Es el firme deber de todo individuo conocer y evaluar la contribución exacta de Shiva. Y en este proceso de evaluación no podemos ignorar, digamos así, a la personalidad misma. Se puede experimentar cierto goce del rayo brillante que emana de una entidad resplandeciente, pero sin la entidad en sí, la felicidad sería incompleta. Voy a repetir. ¿Por qué las personas fracasaron en hacer esta valoración? Es actualmente irrelevante. ¿Por qué no se hizo? ¿Para qué discutir de lo que no se hizo? Es el firme deber de todo individuo conocer y evaluar la contribución exacta de Shiva. Y en este proceso de evaluación no podemos ignorar a la personalidad misma. Se puede experimentar cierto goce del rayo brillante que emana de una entidad resplandeciente, pero sin la entidad en sí, la felicidad sería incompleta. Es decir, que al hablar de todo lo que Shiva nos dio, debemos recordar su gran personalidad. No es un invento, no es una teoría en el aire. Shiva existió y aunque hoy no esté físicamente, su conciencia, sus enseñanzas siguen vivas porque se han transmitido de generación en generación. Aquí el primer capítulo y bueno, la próxima semana leeremos el discurso 2, Shiva severo y tierno. Me encantaría de que si tienen preguntas se expresen a través de los comentarios en cada vídeo y con mucho gusto los voy a responder. Nos encantaría que el número de personas que asisten todos los miércoles a la noche, donde cantamos, meditamos y luego estudiamos y luego de la clase se abren todas las camaritas y cada uno contribuye con su granito espiritual a embellecer la noche. Un gran saludo, hermanos, y les sugiero que escuchen el vídeo. Si no quieren oír las explicaciones, pueden poner el sonido bajo, en silencio, y pueden leer a vuestro ritmo y tratar de comprender esta maravillosa enseñanza. Un gran abrazo a todos y la semana próxima mucho más.